Listo. ¿Ya quedó? Sí, listo. Ok. Entonces vamos a empezar en donde nos quedamos la vez pasada. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda? Si quieren, empezamos con eso de lo que vimos la vez pasada. De lo que vimos, creo que no, nada más así como de la tarea. Bueno, a mí me quedaron algunas dudas. De la tarea. Vamos a revisar lo que se quedó de la tarea un poco. ¿Vale? Va, perfecto. ¿Nadie más? Pero, hola, buenos días. Hola, Yo nada más tenía una duda, pero ya al final del script, pero ya más adelante. ok, Gracias. va que va. Entonces, eh, vamos a empezar con repasando esta idea de que la historia comienza con nuestra tabla de cuentas. A partir de este momento empieza nuestro análisis de expresión diferencial. Y nada más me gustaría repasar aquí cuál es el concepto del que hablamos la vez pasada. ¿Cuál es la idea de, de esta tablita? Porque de aquí empezamos. Pues dijimos que eran las dos muestras, o sea, bueno, las muestras tanto de como el control y el mutante, ¿no? Y esto y aquí vimos como las cuentas que tiene cada gen, se supone que lo vamos a hacer para cada gen y es lo que nos va a dar como, nos va a permitir hacer el análisis, ¿no? La expresión diferencial. Es lo que nos va a permitir el análisis y básicamente lo que queremos comparar es la expresión medido en números de cuentas aquí de una condición contra otra condición, ¿no? Entonces, ya visto así, está fácil entender el hecho de que en una condición puede haber un gen estar más expresado, que significa que cachamos más reads, se alinearon más reads en comparación del otro, ¿no? Y también habíamos comentado que esa expresión de los genes pues es muy variable, ya que tenemos algunos genes en los que vamos a cachar muy poquitas cuentas, 0, 1, 10, y algunos otros genes que vamos a cachar miles de cuentas, ¿sale? Entonces es muy variable la expresión de los genes. También dijimos que para hacer esta comparación la podíamos hacer, de hecho se hace gen por gen, ¿no? Entonces yo comparo lo que tengo en esta muestra en este gen contra lo que tengo en esta otra muestra en el mismo gen y después lo repito, ¿sale? Entonces no está tan complicado el asunto, ya que lo desmenuzamos un poquito. ¿Sí? ¿Alguna duda de esta lámina? Todo bien en esta. Listo. Y después de ahí nos saltamos directamente a los resultados y dijimos, vamos a asumir que el análisis lo pudimos hacer de alguna manera, corrió nuestro script y ya tenemos nuestros resultados. ¿Sale? Y entonces dijimos, ajá, y entonces esta tabla que me da en particular HR, ¿qué significa? Y de ahí lo que vimos fue que hay que hacer énfasis, bueno, yo hice énfasis en que la columna más importante era la de la del FDR. Déjenme ver esto, listo. Eh, y esa columna de FDR dijimos que era en realidad los valores corregidos de los p-values, porque al inicio pues se fijaría uno unos p-values de cada una de las comparaciones, pero dijimos que aquí había un detalle que como son muchas pruebas, entonces había que corregir. Y entonces la idea es, yo tengo mi tabla y me voy a fijar en los FDRs. ¿Y en qué cosa me fijo de los FDRs? ¿Quién dice yo? ¿Cómo de qué cosa te fijas? Ajá.
O sea, yo tengo mi tabla, así como está esta tabla, y luego veo el valor del FDR y ¿qué busco? Pues que sea bajito, ¿no? Menor, dependiendo de tu threshold, no sé, 0.05, ¿no? O sea, algo que se considere significativo, que Me puedas fijo, tener confianza de que sí es efectivamente diferencialmente expresado. ¿ok? Entonces, esos FDRs, todos los genes que tengan FDR menor a mi alfa, que puede ser 0.05, esos van a ser los significativos. ¿Listo? Y entonces yo puedo ordenar mi tabla y todo lo que sea, todo lo que quede en el top con los FDRs menores, pues va a ser interesante para mí y aquí me va a aparecer la lista de esos genes. ¿Listo? Sí, 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 todos vamos bien hasta aquí. Sí. ¿Sí? Entonces, lo Sí, primero que voy a hacer es checar los FDRs y de ahí agarro mis genes diferenciales. Que digamos que esa era la pregunta, ¿no? Yo estaba aquí y yo me preguntaba de esta comparación, voy a ir comparando uno por uno y mi pregunta es, ¿cuáles son diferentes? ¿No? Y entonces ya en conjunto, a todos los que sean diferentes, les voy a llamar mis genes que están diferencialmente expresados. Y entonces, esta misma lista que yo le paso a HR, un poquito filtrado con los pasos que vimos la clase pasada, me va a regresar con los genes y un FDR asociado a cada uno de ellos porque es una prueba por cada uno. Y entonces, pues me fijo en los que son significativos y listo. Ya tengo mi lista de genes diferencialmente expresados y ya puedo empezar a indagar qué hace este gen o qué hace este otro gen, o si ya sabía yo algo de ellos, entonces le puedo encontrar como coherencia a estos resultados. Ah, claro, este que tiene que ver con lo que yo estaba buscando. ¿Listo? Entonces quedamos que me tengo que fijar en esa columna para encontrar los genes a grandes rasgos. Y también dijimos que esos genes diferencialmente expresados, pues yo los puedo hacer un plot y puedo observar, tener aquí una idea general de qué tantos me salieron en este experimento, en esta condición, bajo los parámetros que utilicé, cuántos me salieron diferencialmente expresados. Esta gráfica es más que nada visual en términos de saber la magnitud de los resultados que tengo. Y yo le puedo asociar ahí pues los números, ¿no? Entonces, eh, tengo los genes que subieron y los genes que bajaron en esa comparación, ¿sale? Y pues aquí también es importante saber cuántos fueron no significativos porque me da una idea de la magnitud del número de genes que pasaron los filtros. ¿Sí? En este caso pasaron alrededor de 15,000 genes, un poquito menos de 15,000 genes para el análisis. ¿Listo? Ok. Y entonces, ahora vamos a profundizar un poquito en esto del FDR, porque en términos prácticos ya vimos cómo usarlo, cómo interpretarlo, para qué nos sirve. Y ahora vamos a platicar un poquito qué es esto el FDR tiene que ver con un concepto que es corrección de pruebas múltiples. Hay muchos métodos, solo vamos a platicar tantitito de dos, pero la idea es entender qué hay detrás, el concepto detrás de esto, porque es necesario. Entonces, recordemos que cuando hacemos una prueba estadística tenemos ahí ese alfa, y habíamos dicho la vez pasada que ese alfa nos está midiendo el error tipo 2, ¿no? Entonces ese error tipo 2 quiere decir que en algunas ocasiones con la probabilidad de de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Y eso me va a dar un falso positivo, porque la hipótesis nula es que la diferencia entre ambos es cero. Casi siempre tiene que ver algo así la hipótesis nula. Entonces, si yo la rechazo, pues quiere decir que vi diferencias, ¿no? Entonces, esto, llevándolo a escala,
el experimento muy sencillo es, si realizáramos la misma prueba con la misma distribución de los datos, y hacemos esa prueba, digamos, 100 veces para hacerla, poder extrapolar fácil, estaríamos teniendo 5 falsos positivos, o dicho de otra manera, 5 veces fallaría nuestra prueba. ¿Ok? Eso es lo que esperamos. ¿Sí? Que por cada 100 veces haya 5 errores. Sin embargo, cuando hacemos un experimento de RNA-seq, pues estamos cuantificando al menos 10,000 genes, como acabamos de ver en la lámina pasada, que eran 15,000, pero dependiendo pueden ser más. Pero entonces ahí se esperarían al menos 500 falsos positivos. Entonces imagínense, si de estos 2,300 que me salieron significativos, 500 son falsos positivos, pues sí es preocupante saber, pues es prácticamente un cuarto de mis resultados que a los que yo no le puedo confiar. ¿Se dan cuenta de la magnitud del problema si no se hace nada al respecto? Sí, sí. Sí, sí es Entonces, mucho. entonces por eso se han desarrollado una serie de herramientas para poder atacar este problema. Entonces, vamos a comentar brevemente dos de ellos. El primero es Bonferroni, que todavía lo llega uno a encontrar citado. Y el segundo es el FDR de Benjamin y Hochberg, y también lo vamos a comentar tantito. Hay más, que quede claro que hay bastantes más, y hay variantes del FDR, y si ustedes tienen curiosidad, pues pueden buscar en la literatura por corrección de pruebas múltiples. Entonces, Bonferroni es un método así súper sencillo, y la idea de este método simplemente es corrección de p-value de la siguiente manera. Es el alfa entre m, donde m es el número de comparaciones. Entonces el alfa, pues en este ejemplito de acá, vemos que es 0.05 porque es el alfa más o menos estándar, y 10,000 porque supongamos para este ejemplo que estábamos testeando con 10,000 genes, y entonces mi nuevo valor corregido es el que sale de esta cuentita. Bueno, ¿dudas sobre este método? Y no, ahorita. Entonces, Yo solo he escuchado que es muy estricto, pero exacto. no sé Entonces, exactamente por qué. pensemos tantito qué es lo que se está haciendo. Yo tengo un alfa, que es un numerito 0.05, y ahora divídelo entre el número de pruebas. Divídelo 0.05 entre 10, entre 100, entre 1000, entre 10,000, entre 100,000. Y si te fijas cómo el pi-value se va haciendo así súper pequeñito. Ya, sí, es verdad. Eso es lo que está pasando. Entonces, la crítica tan grande a este método es que prácticamente, o sea, es tan estricto o sea, ahora el problema de esto es que es tan estricto que ahora te vas del otro lado, te quedas con cosas muy confiables, pero ahora vas a tener del otro lado muchos falsos negativos. Entonces, el chiste no era eso. ¿Sí me explico? Sí, ya. Entonces, ahí está el método de Bonferroni, y entonces nada más aquí viene como a colación en el artículo que discutíamos en una de las sesiones pasadas con el Hígado Team, reportaban eh, creo que fueron 2 artículos este comentario. En uno de ellos reportaban el puro p-value de su comparación, de su análisis de expresión diferencial, y entonces recuerdan que yo les decía dónde está la corrección. Entonces ahora ya entendemos por qué es importante hacer la corrección. Y luego en otro artículo también veíamos que decían, se usó Bonferroni para hacer la corrección de pruebas múltiples, y ahora también ya entendemos qué significa eso,
y además sabemos que hay una crítica bastante fuerte a este método. Entonces, a raíz de eso, existen otras propuestas y la que ha tenido más popularidad es la de el FDR. Entonces, el FDR lo vamos a explicar tantito. Hay un método para calcular el FDR. Entonces, el primer pasito es, yo tengo mi lista de p-values. Entonces, primer cosa importante es, necesito realizar todas mis pruebas y tener la lista de p-values. Y entonces, ahora sí, el input de este método son los p-values, ¿sale? Y entonces, para que no nos hagamos bolas en que nos empiece a doler la cabeza con la fórmula, pensémoslo como una cajita negra. El input de este método son los p-values y el output de este método son los p-values corregidos. Listo. Eso es importante, porque ahora entendemos, reforzando la idea de que lo que estamos haciendo es corrección de los p-values. Esto no tiene nada que ver con el método estadístico que se utilizó en los pasos pasados para encontrar los genes diferenciales. Entonces, si yo uso otro método, otra distribución, otra hipótesis, no tiene nada que ver eso con el FDR. El FDR de todas maneras lo vas a aplicar una vez que hayas obtenido tu lista de p-values, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? El primer paso es ordeno mis p-values de tal manera que el primer valor es mayor que el segundo y así sucesivamente. No, menor, de menor a mayor. Y después está un poquito enredado aquí la descripción, pero básicamente lo que voy a hacer es multiplicar este de aquí, que es el alfa, y lo voy a multiplicar por el cociente de, em, lo voy a ir multiplicando el alfa por el p-value, cada uno de estos p-values, y este j va a ser el rank que le tocó. Vamos a ver un ejemplo, para que para que quede un poquito más claro. Entonces, ya tengo mis p-values acomodados. Habíamos dicho que los ponemos de menor a mayor de los resultados. Entonces, si ustedes ven aquí, ya esta lista no está ordenada. Estos serían mis genes. Ya no están ordenados, ahora están ordenados con respecto a los p-values. Entonces, ahora que están ordenados, les voy a dar un índice, ¿no? Simplemente los numero, del 1 a n. Y lo siguiente es calcular, utilizando esta fórmula, voy a sacar un valor. Y entonces, como habíamos dicho, ese valor es la multiplicación del p-value por el cociente de el índice entre el p-value. No, lo dije mal. Es multiplicar el alfa por el cociente. ¿Sale? Acá es porque este es el alfa. Y entonces, una vez que tenemos la lista de los valores que obtuvimos, dice aquí el algoritmo que tenemos que encontrar el valor para el cual PJ, esto de lo que estamos, el PJ es este p-value en J sobre la lista de los p-values de una J. Entonces tenemos que encontrar cuál de todos esos p-values es menor o igual que el cociente que yo calculé para todos ellos. Entonces me fijo aquí que este p-value es menor que este de acá. Este p-value es menor que esto de acá. Este p-value es menor que esto de acá. Este p-value es menor de acá. Y este p-value ya no es menor. Entonces, como dice aquí mi reglita de este test, hay que declarar significativos todos los que cumplan esta condición. Entonces, ya vi que estos 4 son menores que este cociente, y entonces todos estos son los significativos, y de acá para abajo van a ser los que no son significativos. Estrictamente hablando, esto no nos da el p-value corregido, el FDR que nos da HR, porque ahí hay algunos otros conceptos que no nos daría tiempo profundizar, pero la idea para para obtener los p-values corregidos es similar. Entonces, si ustedes tienen mucha curiosidad,
pues échenle un ojito al material que está puesto aquí en las diapositivas, y también vale la pena que vean el StatQuest, que no sé si alguna vez hayan visto los StatQuest, es un tipo que hace videos para explicar conceptos estadísticos y de Machine Learning, y los hace fantásticos porque te lo explica pasito a pasito y queda todo muy, muy entendido. Entonces, lectura recomendada, las ligas que están aquí por si quieren profundizar más, y si no, pues lo importante de aquí es que se queden con la idea de que esto de la corrección de los p-values, porque es importante hacerlo y que no es, el método de cálculo es en realidad no tan complicado como uno se hubiese imaginado. ¿Preguntas? No, o sea, digo, creo que voy a tener que ver lo que nos recomendaste para como estar súper seguro, pero ahorita creo que no. ¿Alguien más? Con respecto Yo, al concepto. o sea, es que, por ejemplo, aquí había notado que el FDR es la probabilidad de que una hipótesis nula sea cierta habiendo sido rechazada por el test estadístico. Entonces, entre más bajo mi FDR va a ser mejor. El FDR es una corrección del p-value, Ajá, y para eso tenemos que regresar al concepto de p-value, ¿no? Entonces, ok, el F, estrictamente hablando, es el p-value corregido. ok, Y entonces, si nos fijamos en el p-value, desde antes ya sabíamos que el p-value para términos prácticos también, que nos fijamos que sea menor que el alfa, ¿no? Entonces la regla es p-value menor que el alfa, se rechaza la hipótesis nula, ¿sale? Y entonces, ¿cómo era tu duda otra vez? No, ya, o sea, creo que con eso ya regreso al p-value y ahí está bien. Con Va eso que está va. bien, a ver, sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Ok. Entonces vamos a seguir viendo un poquito esta tablita, y lo siguiente que vamos a comentar es el log-fold change, ¿sí? Porque la vez pasada lo dejamos así como al aire de que lo importante son los valores del FDR, y con eso sean felices. Entonces, hoy vamos a comentarlo un poquito más. ¿Qué es esto de log-fold change? Y para poder entender el log-fold change, primero vamos a quitarle el log, el, el logaritmo, y vamos a pensar en el fold change. Así, solito, ¿qué es un fold change? Entonces, tengo aquí este ejemplito en el que tenemos nuestra tablita. Imaginemos que estos ya está corregido de alguna manera, son los valores reales, por así decirlo, normalizados. Y entonces yo aquí tengo un nivel de expresión de 2, y aquí tengo en el control 1, ¿sale? Y entonces el fold change no es otra cosa que el cociente del tratamiento contra el control, o en todo caso de lo que estoy comparando, ¿sale? De lo que pongo en el lado izquierdo versus el tratamiento 1, ¿no? A, B, C, B, 1 contra 2, etcétera, ¿sale? Entonces, si yo saco ese cociente, ese es el fold change. Entonces, en este ejemplito en particular, yo tengo que el false change es de 2 porque aumentó pues el doble, ¿no? Aquí está. Y si lo hago al revés, si tuviera yo 1, pero en el control tengo una cuenta de 2, entonces lo divido, y ahí el false change me va a salir de 0.5, ¿no? Ese es el cociente. Y básicamente, eso es lo que estoy yo midiendo cuando hablo de false change, es la razón de cambio. ¿Cuántas veces aumentó uno o disminuyó con respecto al otro? ¿Sale? Como estos false change pueden ser muy grandes, porque imaginemos que en el control tengo 10
perdón, que en el tratamiento tengo 10 y en el control tenga yo 200 o 5000, pues los valores de false change van a ser muy grandes y por eso se utilizan logaritmos. Entonces, uno de las razones es que con el logaritmo yo comprimo esos false change para que no sean tan así en términos eh, eh, tan variables los números. Y otra es que dicen los expertos que el log2 es como muy natural para interpretar, lo cual también no me ha quedado tan claro, pero a lo mejor a ustedes sí, a algunos de ustedes sí les hace clic el hecho de que se haya escogido el logaritmo base 2. ¿Sale? Entonces, simplemente yo pongo este valor que me salió aquí adentro del logaritmo base 2 y ese va a ser mi log false change. ¿Sale? Entonces, ya vimos que estos de aquí están invertidos y a la hora que yo los convierto en logaritmos, pues uno me quedó un positivo y otro me quedó un negativo. ¿Por qué? Porque va en la dirección contraria. Una manera que a mí se me hace fácil, a manera de intuición de cómo entender el signo, es que haga yo la resta mentalmente. Entonces, cuando yo estoy comparando dos cosas y trato de entender quién debería ir como control y quién debería ir como tratamiento, mentalmente pueden hacer este ejercicio de decir, si yo le resto al que pongo del lado izquierdo de mi fórmula A, B, C, B, 1, B, C, 2, si yo le resto al primero, el segundo, entonces, si el resultado me da positivo, quiere decir que en mi tratamiento o en la condición A, la expresión es mayor que en el segundo. De tal manera que si la expresión es mayor en el segundo con respecto al primero, pues la resta de eso me va a dar negativo. Para mí funciona bastante bien hacer ese ejercicio mentalmente cuando estoy viendo mis contrastes para ver qué cosas estoy haciendo. Y me gustaría saber si ustedes le agarran la lógica a esa intuición. Entonces, básicamente eso es el fault change. Preguntas. A ver, en el Gen 2 dice log 2 de 0.2, supongo que es... Sí, es un error de dedo. ¿Verdad? Ok, ya, gracias. A ver, vamos a ver. Gracias. ¿Qué más? Entonces, más o menos quedó la idea del log fault change. Sí. ¿Sí? Sí, sí, muy claro. Ok. Nos quedan 9 minutos por si nos desconectamos, no se sorprenda. Perfecto. Y después, lo que sigue por ver en la tablita de los resultados es el log CPM. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué son los CPMs? Entonces, me voy a regresar aquí para que no se distraigan leyendo. Resulta que cuando se hace la secuenciación, pues no todas las muestras van a tener la misma profundidad. O sea, en una muestra yo voy a tener secuenciados 1.000.000 de reads, 10 millones de reads, y en otra muestra puede ser que yo tenga 15 millones o otro número. Entonces, ahí, por el simple hecho de que la profundidad fue diferente, pues ya no son comparables ambos valores. Entonces, un método muy simple de normalización es que yo divida lo que tengo, los reads, entre el número total de reads que mapearon en esa muestra. Y nada más se multiplica aquí por un factor para escalarlo, para tener un valor, ¿cómo se llama? Para tener un valor amigable a la hora de que lo leas. Entonces, pues la cuenta de esto es relativamente sencilla. Vamos a repetirlo, es
los reads para cada gen. Entonces, tomo el número de reads que mapearon. Voy a regresar a mi tablita original. Acá. Entonces, tomo este 24, lo multiplico por 10 a la 6 y lo divido entre la suma de la columna. Y luego hago lo mismo para este de acá, para este de acá, y en el del 0 pues ya sabemos qué va a dar. Y luego lo repito, y cada uno de ellos se divide entre su propia columna. Y yo con eso ya tengo mis CPMs. ¿Quedé? Aquí. Yo con eso ya tengo mis CPMs para toda mi librería. Ahora, ojo, mis CPMs no consideran la longitud de los transcritos, y está demostrado que transcritos más grandes, por el hecho de que son más grandes, pues son como imanes de reads, porque les caben literalmente más reads. Entonces, siempre, o casi siempre, los transcritos más grandes, pues van a tener más cuentas que los transcritos más pequeños, por el simple hecho de que son más grandes. Entonces, eso no lo toma en cuenta este método, y eso pero es punto de discusión. ¿Para qué lo necesito? Depende de qué esté yo investigando. Entonces, solamente hablamos de los CPMs aquí porque los CPMs son los que me está reportando HR. Entonces, bajo ese contexto es la explicación de esta normalización. ¿Sale? Si nosotros queremos hacer después otro tipo de gráficos para comparar expresión entre genes en la misma muestra o entre muestras, tenemos que considerar otras cosas, y esa discusión por el momento no la vamos a tocar. Pueden revisar la bibliografía que les pongo ahí, está un tutorial bastante bonito, pero la idea con la que quiero que se queden es HR, de hecho, no utiliza CPMs para hacer la comparación. HR utiliza su propia normalización interna que ni siquiera nos las va a reportar a nosotros, y no lo hace porque no quiere que la utilicemos. ¿Ok? Entonces, realmente la interpretación del resultado sobre lo que veamos en nuestra tabla sí tiene que ver con una cuestión intuitiva, ¿ok? El false change, miren qué false change tan grande, y luego ya vemos los CPMs que me calculan, pero eso nunca perdamos de vista que es muy relativo, y que si nosotros queremos reportar o investigar la expresión real de ese gen, definitivamente vamos a tener que hacerlo, validarlo manualmente con algún tipo de PCRs que me puedan cuantificar. ¿Dudas? ¿Dudas de cómo se calcula el CPM? Todo bien, a ver, gracias. ¿Se quedó? Está sencillo, ¿no? Y ahora sí, entonces, ¿cómo interpretamos esta tablita de HR? Que va a ser similar a la que nos reporte DSEC. Entonces, ¿qué les parece si paramos esta grabación, levantamos la otra y venimos a comentar esta tablita? Va que va así.